Les presento a Agustín Robles, gerente general de CyberArk México. Agustín es un apasionado de la ciberseguridad. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector, en los que ha colaborado con diferentes empresas y fabricantes especializados en el ramo, como Symantec y Palo Alto Networks. Bienvenido, Agustín. Muchísimas gracias a todos. Gracias al equipo NetMedia por la invitación y un gusto saludarlos a todos. Antes que nada, desear que se encuentren con mucha salud y mucho ánimo en esta época complicada para todos. Vamos a arrancar con la presentación. Vamos a revisar identidades y accesos privilegiados como principios y fundamentos de ciberseguridad. Bueno, creo que en esta mañana me ha tocado escuchar un poco la perspectiva de otros compañeros en donde hemos platicado tanto de factor humano, temas tecnológicos específicamente y de negocio. Realmente vemos una sinergia muy interesante. Lo que está sucediendo está trayendo nuevos retos, está trayendo una importante capacidad de retarnos con respecto a ciberseguridad. Vamos a entrar un poquito más a detalle. ¿Qué es lo que estamos viendo desde la perspectiva de CyberArk? Básicamente, lo que estamos observando son temas de identidades que están incrementando radicalmente. Por un lado, los negocios adoptando nuevas estrategias de llevar sus productos y servicios de tal manera que puedan llegar al mercado con diferentes rutas. Antes, probablemente esa transformación digital podría haber estado un poco más tímida. Definitivamente con lo que está sucediendo, estas nuevas rutas y maneras de llegar al mercado están sucediendo de una manera muy importante, muy acelerada. Adopción de nubes, de servicios SaaS, de servicios IaaS y PaaS. Todo esto está generando nuevas identidades. Básicamente este reto nos está llevando a que la gente de seguridad podamos tratar de integrar dónde se encuentran estas identidades y cómo podemos comenzar a controlarlas. Definitivamente la identidad se ha convertido en el nuevo perímetro. Lo que podemos ver es que no hay ahora un espacio específico donde estemos detrás de un firewall o donde estemos detrás de un dispositivo específico, sino la conectividad está siendo total y absolutamente masiva desde donde nos encontremos, de tal manera que los servicios se están dispersando radicalmente hacia diferentes lugares. Entonces, ya hablar de un perímetro específico, eso ya es obsoleto, ya no existe. Ahora tenemos que observar la identidad y la capacidad que vamos a tener de retar estas identidades como un nuevo perímetro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y cada semana nos contactan prospectos con situaciones desafortunadas. Lo que los atacantes están llevando a cabo básicamente es buscar estas cuentas o estas identidades que estén vulnerables para poderlas robar. Y de esta manera es muy sencillo traspasar los, digamos, controles de seguridad tradicionales. Lo que ya conocíamos, firewalls, IPS, probablemente temas de malware, es una vez que se tiene esta identidad tal cual adquirida por parte del atacante, no hay manera, es muy complejo que la seguridad tradicional pueda detenerla, puede detectarla y entonces el atacante va a buscar moverse lateralmente o moverse verticalmente en la red y buscar un elemento privilegiado específico que permita generar un daño mucho más grande. Entonces, ejemplos de esto lo vimos recientemente con el ataque a Twitter, por ejemplo. Primero, ingeniería social, engaños, básicamente a través de estos engaños, poder obtener y acceder a un canal interno de chat de la organización para obtener credenciales. Estas credenciales que permitían a su vez entrar a elementos de seguridad específicos para deshabilitar, en este caso, múltiples factores de autenticación hacia ciertos elementos administrativos y de esta manera poder empezar a ejecutar este engaño que todos pudimos observar. Entonces, vemos que estas credenciales, estas identidades específicas se convierten hoy en día en lo más apetecible para el atacante. Ahora,
¿Dónde se encuentran estas identidades o estas credenciales? Básicamente, ¿quién las utiliza? Lo que vemos es que estas están distribuidas a lo largo de toda la infraestructura, desde las nubes hasta el on-prem, y que son utilizadas tanto por aplicaciones, robots, personas, y en personas no solamente empleados, sino muchas veces terceros o accesos de terceros que están apoyando a tener una gestión de nuestra infraestructura. Entonces, lo primero que vamos a poder hacer con CyberArk es ponernos unos anteojos para poder observar estas credenciales privilegiadas y entender en dónde se encuentran, qué relación tienen entre ellas, y si, por ejemplo, hay llaves maestras. Imagínense en el mundo físico, si tuviéramos una llave maestra, pues vamos a poder abrir diferentes puertas, vamos a poder acceder a diferentes elementos físicos. En el mundo digital es lo mismo, vamos a poder observar si estas credenciales tienen la capacidad de permitir al atacante moverse entre los diferentes elementos de infraestructura, poder acceder a elementos que van a ser mucho más delicados o de alto privilegio, y esto pues genera una superficie de riesgo sumamente agresiva. ¿Qué es lo que queremos hacer como CyberArk? Básicamente planteamos, con base en la experiencia que tenemos de 20 años en el mercado, como fundadores de la vertical propiamente Privileged Access Management, y con clientes que son de primer nivel, no solamente a nivel global, sino también aquí en México, hemos trabajado un modelo que les presentamos y queremos compartir con ustedes, que es Blueprint. Básicamente este modelo nos permite entender cómo vamos a prever, primero, el robo de credenciales que hemos venido platicando. Segunda, asumir que de alguna manera la credencial sencilla o básica va a ser robada. Veíamos en otras presentaciones un incremento radical de ataques de phishing, de ingeniería social. Entonces, la credencial tradicional ya no debería ser la credencial que estemos utilizando, va a poder ser robada, y vamos a poder, a su vez, impedir que este atacante, si es que acaso llegara a tener esta credencial, pueda moverse de manera lateral. Adicionalmente, que pueda llegar un elemento específico con alto privilegio. De hecho, vamos a tener estrategias específicas para romper cada una de estas fases del ataque e inclusive impedirla desde el principio. Lo primero que hacemos básicamente es consolidar las identidades. Estas identidades, inclusive aunque se encuentren en diferentes nubes, en esquemas de SaaS, que de repente es difícil poder entender dónde están esas identidades, consolidarlas con un directorio local. Lo primero que hacemos es centralizar y consolidar estas identidades. Por otro lado, retar la identidad a través de algo que conozca el usuario, algo que posea el usuario o algo que sea el usuario, un tema de biometría, por ejemplo. Entonces, hacemos múltiples factores de autenticación de tal manera que podamos desconfiar de una credencial digamos, tradicional. Pero además este elemento es inteligente y va a poder tomar en cuenta y en consideración cuál es tu equipo, de dónde estás conectando, en qué contexto estás conectando, y básicamente tu actividad o una serie de digamos, de actividades que típicamente realizas como usuario. Si te sales de ese entorno, entonces es una actividad sospechosa y tendría que retar tu identidad de una manera mucho más agresiva. Por otro lado, poder acceder de una manera sencilla a través del single sign-on, que es una manera de facilitar los accesos a las diferentes aplicaciones a los usuarios, tanto en estos entornos de SaaS, de nube, como aplicaciones internas web que vamos a presentar de una manera sencilla, de tal forma que vayamos moldeando esta facilidad para nuestros usuarios y para los administradores. Por otro lado, la facilidad administrativa, que si tenemos perfiles específicos, vamos a asignar básicamente aplicaciones que estemos asociando a esos perfiles, y ni una más. Es decir, vamos a ir acotando la capacidad de acceso con base en los perfiles, y esto de manera automática a través de la gestión del ciclo de vida de estas identidades. Pero bueno, muy importante, los tres principios que creo que son un punto de común denominador
que tenemos en nuestras soluciones es aplicar el principio de least privilege o menor privilegio. La capacidad de hacer el just in time, es decir, no vamos a dejar conexiones o conectividades permanentes y mucho menos en conexiones privilegiadas, y tener una capacidad de aplicar eficiencia operativa, es decir, todas estas capacidades que se automaticen mediante flujos de trabajo o la capacidad de generarlo en automático para ahorrar trabajo y tiempo a todos ustedes. Lo primero que tenemos que hacer es descubrir estas credenciales privilegiadas. Las vamos a decomisar. Es como si el ejemplo de las llaves físicas que había platicado, es decomisar estas llaves físicas, que nadie las conozca. En el momento en el que se requieren, CyberArk va a ser quien utilice e inclusive esté aplicando específicamente el acceso, de tal manera que podamos evitar ese conocimiento de parte del usuario. Adicionalmente, estas sesiones las vamos a aislar, es decir, se van a separar del tráfico tradicional de la red, porque es para un ciberatacante mucho más sencillo poder, digamos, robar estas credenciales cuando hay una conectividad directa. En este caso, la conexión la vamos a hacer a través de CyberArk. Vamos también a poder grabar y entender qué es lo que está haciendo este usuario hacia el elemento privilegiado, de tal manera que tengamos testigos para auditoría. Y algo muy importante, el tema de la analítica. No solamente quiero observar y quiero grabar, sino también quiero entender y quiero detener que vaya a haber un abuso en ese privilegio mediante la capacidad de entender qué clics hace, qué tipo de comandos está escribiendo, y todo esto va a poder ser acotado en términos de su responsabilidad específica, lo que puede o no puede hacer un administrador hacia estos elementos privilegiados. Muy importante, el inicio, digamos, de cualquier robo de credencial típicamente va a ser en el endpoint. Veíamos muchos ejemplos de phishing en otras presentaciones, pero también este punto inicial es crítico tener, digamos, un elemento de protección que permita evitar estos robos de credenciales que se dan básicamente muchas veces con estas relaciones de confianza que se van creando a través del endpoint. Entonces, proteger el robo de credencial inicial en el endpoint, también entender a través de señuelos específicos cómo es que quiere trabajar el atacante, y esta información integrarla hacia nuestra estrategia de ciberseguridad. Por otro lado, veíamos en este contexto, en este entorno, cuáles son específicamente quienes utilizan estas credenciales privilegiadas. Veíamos que también hay aplicaciones que utilizan credenciales privilegiadas. Un ejemplo, estos softwares que hacen análisis en la red para obtener vulnerabilidades, por ejemplo, entre estos y otros muchos que requieren credenciales de muy alto privilegio, van generando relaciones de confianza hacia otros elementos de la red y van dejando estas pequeñas llaves o hashes que es muy sencillo para un ciberdelincuente poderlas tomar y utilizarlas para poder acceder de manera, digamos, no legal a estos elementos. Entonces, muy importante que no solamente no los administradores humanos, pero tampoco las aplicaciones específicamente puedan tener acceso a conocer estas credenciales y evitar esta utilización directa de conexión de estas credenciales a través de elementos privilegiados de aplicaciones. Para ello vamos a poderlas rotar. Una vez que estas aplicaciones las utilicen, CyberArk va a tener la capacidad de poderlas, digamos, decomisar y rotar para que queden seguras. Otro aspecto que hemos visto también de manera muy importante es la adopción de elementos de nube y de nubes tanto públicas como híbridas. Y en estos contextos de DevOps, toda la escritura del código muchas veces queda descuidado, estas relaciones de confianza que se generan entre los elementos de la nube y elementos de alto nivel crítico en la infraestructura. Entonces se quedan estos pedazos de código que son secretos, son credenciales específicas en las cuales puede haber accesos, comunicaciones,
pero pueden quedar expuestos de una manera muy sencilla. Hemos tenido muchos casos en los cuales en repositorios de código quedan abiertos. Hemos visto muchos ejemplos, inclusive en noticias, en donde los atacantes toman estos secretos y pueden acceder a elementos privilegiados. Entonces, en lugar de tener ese pedazo, digamos, de secreto, de código ahí, en donde puede el atacante tomarlo y extraerlo de una manera muy sencilla, lo vamos a suplantar por una llamada hacia CyberArk. Y un aspecto creo que es fundamental de lo que estamos viviendo ahora es el tema de accesos remotos. No solamente los tradicionales, gente, digamos, de negocio tradicional, pero aquellos que son administradores de elementos privilegiados específicamente, les están dando accesos tradicionales con VPNs. Eso genera una superficie de riesgo altísima de entrada por un posible movimiento lateral o la capacidad que va a tener de un ciberatacante de entrar por un módem casero a través de un equipo que muchas veces no está gestionado y que a través de esta VPN va a poder brincar y hacer un ataque eficiente. Nosotros creemos en accesos remotos y seguros a través de elementos que no son VPNs, que no utilicen ni siquiera contraseñas estáticas y mucho menos que queden conectadas, que sean, en nuestro caso, básicamente conexiones just in time a través de este mismo esquema en donde no hay una conexión directa, en donde va a quedar grabada esa sesión, va a quedar totalmente monitoreada y con la capacidad de inclusive terminar estas sesiones si se desea hacer un abuso. Inclusive si este administrador o tercero quiere conectar y su equipo está comprometido, no hay posibilidad de que brinque en la infraestructura. Otro aspecto que hemos observado que es también sumamente atacado tiene que ver con el tema de privilegios hacia multinube. Y aquí los administradores típicamente van dejando abiertas relaciones de confianza que son demasiado amplias. Esto genera una superficie de riesgo muy amplia. El simple robo de una credencial asociada a este tipo de administradores va a permitir al ciberatacante que pueda acceder a estos elementos privilegiados. Entonces, el principio de least privilege aplicado de manera exigente hacia los entornos multinube y apoyados, digamos, de esta capacidad de aprendizaje de máquina y de sugerencia que vamos a poder poner en la mesa para ustedes. Ahora, básicamente, lo que queremos platicarles es, CyberArk es una medida básica de higiene. Es decir, antes de pensar en elementos como tal vez un firewall de siguiente generación o otros elementos que van a ser importantes en la red, de cualquier manera, si los tienen y ustedes descuidan las credenciales, el atacante o el ciberatacante va a acceder a estos elementos de seguridad, va a acceder a elementos de administración de infraestructura y va a poder tener la capacidad de manipularlos. Entonces, es un paso antes de la seguridad tradicional el hecho de tener higiene específicamente relacionado con estas identidades y credenciales privilegiadas. Es decir, paso cero en su estrategia de ciberseguridad tiene que ser gestión de identidades y credenciales privilegiadas. Esto, en el contexto de lo que estamos viviendo, básicamente nos lleva a preguntarnos cuál es la priorización de presupuestos, cómo estamos ejerciendo los proyectos que podemos llevar a cabo hoy. Y la pregunta es, pues voy a hacer la inversión en el que me sea más rentable desde la óptica de que me mitigue mucho más riesgo con cada dólar que yo ponga en la mesa. Entonces, efectivamente, y esto es algo que no solamente nosotros decimos, desafortunadamente para muchos clientes tienen que pasar por un proceso en donde ya fueron afectados, contratan empresas de consultoría, se hacen los análisis forense. En estos análisis forense básicamente se encuentra como causa raíz estos robos de credenciales privilegiadas, se observan los movimientos laterales, la escalación de privilegios, todo justo exactamente el blueprint que nosotros tenemos para poder evitar este tipo de ataques. Entonces, ahorremos todos esos pasos innecesarios y veamos esta estrategia como un
un must to have. Es el inicio total, absoluto de una estrategia de ciberseguridad. Muy importante también para ustedes esta carga, digamos, de operativa que hoy tienen, que se puede empezar a liberar a través de toda la automatización de procesos que podemos aportarles, la capacidad de entender, de descubrir, de adoptar, de automatizar todos estos procesos no tiene igual. Tenemos una capacidad que le llamamos C-Cube, en donde tenemos alianzas básicamente con todos los fabricantes más importantes del mundo, donde tenemos integraciones certificadas. ¿Esto qué implica? Que ustedes van a poder llegar a implementar CyberArk y va a estar básicamente el 80% del trabajo de integración realizado. Probablemente hay algunas cuestiones que hemos visto que hay aplicaciones personalizadas, algún trabajo hecho en casa que tenga que llevarse a cabo, pero digamos, somos y tenemos esta ventaja competitiva porque tenemos 20 años en el mercado, estamos 100% especializados en esto, somos la única empresa enfocada a identidades y privilegios 100% que cotiza en la bolsa de Nasdaq, con una presencia local en México. Somos un equipo de 15 personas. Trabajamos de la mano de una manera muy importante con nuestros socios comerciales como los advisors, Deloitte, PwC, KPMG, Accenture, una comunidad de partners muy interesante que permite soportar toda esta, pues ya gran trabajo que tenemos realizado y que seguimos realizando si ustedes nos lo permiten también. Bueno, la pregunta es cómo inicio este trabajo, digamos, de entender el mundo de dónde están estas identidades, en qué repositorios están, dónde están estas credenciales privilegiadas. La parte interesante, la buena noticia es que conocemos muy bien el camino, a esto nos dedicamos. Lo primero que tenemos que hacer con ustedes, y eso es algo que ponemos en la mesa para todos los que nos están escuchando, es hacer un análisis de DNA. Este estudio nos permite entender dónde se encuentran estas cuentas privilegiadas en los diferentes contextos y entornos que ya les había comentado, tanto on-prem, tanto en equipos endpoints como en nubes. Nos va a dar una radiografía. Y a partir de ese momento vamos a poder comenzar con una estrategia específica donde los primeros pasos nos permitan mitigar riesgos muy altos con poco esfuerzo y vamos a tener un camino de la mano con ustedes a través de este blueprint que ya tenemos, que trabajamos con nuestros partners, trabajamos con nuestros advisors y al final nos permite tener una clara estrategia en el tiempo para continuar en este crecimiento. Algo muy interesante, tenemos clientes que de 6, 7 años, año con año están expandiendo, están agregando. Tenemos comentarios muy interesantes como CyberArk es el sistema nervioso de ciberseguridad de mi organización. CyberArk es una inversión total y absolutamente estratégica para proteger nuestros activos informáticos. Y en este sentido, entendemos la responsabilidad que esto implica y por lo tanto contamos con áreas de Customer Success para estar trabajando con ustedes de la mano. Capacitamos constantemente nuestro ecosistema de canales y lo más importante es que estamos trabajando de la mano con ustedes con una atención total y absolutamente personalizada, lo cual nos permite básicamente ser exitosos y tener relaciones de largo plazo. Voy a permitir preguntas y respuestas a partir de este momento. Y por favor, sé que fue muy rápido con muchos temas, pero podemos platicar con mucha más profundidad. Tenemos nuestro stand, tenemos gente experta conectada y estamos ahí para atenderles. Muchas gracias. Aquí tengo una pregunta. ¿Qué tanto se dificulta la gestión de identidades en ambientes híbridos o muy remotos con lo que se están generando en la actualidad? Bueno, excelente pregunta. Gracias a quien la haya realizado. Básicamente somos
somos agnósticos a trabajar con un ambiente específico, sino que realmente todas nuestras soluciones son de múltiples fabricantes. En el caso de nubes, que es tu pregunta específica, tenemos la óptica siempre de abarcar ambientes híbridos o multinube. De hecho, esto es indispensable en la estrategia de identidades y accesos privilegiados, porque te permite tener una visión, digamos, central, completa de la identidad y los diferentes accesos que se llevan a cabo, digamos, obteniendo el principio de la política basado en la identidad y no específicamente en cada una de las nubes, lo cual lo hace sumamente complejo. Entonces, total y absolutamente alineados con lo que estamos observando, que son ambientes multinubes, ambientes híbridos, ambientes donde tenemos clientes que tienen cargas muy importantes en la nube y al mismo tiempo con capacidades on-prem muy diversas, y precisamente esta capacidad del C-Cube nos permite hacer un ecosistema que se una y que funcione de una manera centralizada, sencilla y congruente. Correcto. Bueno, me parece que en este momento no hay más preguntas, pero por favor los esperamos en nuestro stand. Nuevamente, muchas gracias a todos.